El derecho prehispánico es el conjunto de normas filosóficas y jurídicas que regularon a los pueblos autóctonos de América. Este derecho es el resultado de la evolución cultural de la sociedad. El derecho prehispánico engloba todas las leyes y sistemas judiciales que aplicaban las antiguas civilizaciones americanas antes de la llegada de los europeos al continente. Este derecho era usado con un propósito similar al derecho actual, que es mantener el orden social y así evitar conflictos internos dentro de las comunidades. La civilización maya se desarrolló en un territorio que abarca parte del actual México, Guatemala, parte de Honduras y Belice. Esta cultura hace su aparición en el 1000 a.C. aproximadamente, hasta el 1500 después de Cristo. Su mayor apogeo fue entre el siglo V y el siglo IX. Respecto a su organización política, social y económica, los mayas estaban divididos en ciudades-estados. Esto hacía que se encontraran en constantes conflictos internos a fin de establecer la hegemonía. Estaban regidos bajo una teocracia, por lo que el gobernante tenía funciones civiles, militares y religiosas. Ellos poseían una estructura social muy bien definida. Para comprender mejor la historia del derecho mexicano, es importante conocer los antecedentes, y uno de ellos es el derecho maya. Lo que más destaca de esta cultura es su derecho público. El imperio maya estaba estructurado por tres ciudades dominantes, que eran Chichen Itzá, Uxmal y Mayapán. Estaban unidas por una misma lengua y cultura. Cada ciudad era gobernada por un ajau, el cual dirigía la política exterior e interior. A los funcionarios se les denominaba Batabuf, el cual era un consejo conformado por nobles y sacerdotes, mientras que Batab eran los jueces con funciones militares. La estructura social maya se dividía en clases sociales. La clase superior incluía a los reyes, quienes eran los de más alto poder y se consideraban hijos de Dios. La religión juega un papel muy importante. Es por eso que los sacerdotes intervenían en las decisiones del rey. La clase media estaba conformada por los oficiales y los plebeyos. La clase inferior era la categoría más baja y estaba integrada por los trabajadores y sirvientes. Los esclavos no tenían derechos ni poder, únicamente debían seguir las órdenes de sus dueños. En la familia maya, el papel del padre estaba muy bien definido. Era el jefe de familia y tenía que proporcionar todo lo necesario para el hogar. Los hijos se educaban en casa hasta que se podían desempeñar en la agricultura. Las madres se encargaban de enseñar a sus hijas las labores domésticas. El matrimonio también era una figura muy importante para la sociedad maya. La edad mínima para casarse era de 18 años para los varones y de 14 para las mujeres. El futuro marido debía pagar por la mujer, es por eso que se quedaba trabajando en el hogar de ella durante por lo menos 6 años. El derecho penal se caracterizó por ser muy severo y no contaban con cárceles. Sin embargo, los pueblos mayas contaban con leyes que sancionaban algunos delitos. Cuando llegaron los españoles a la península de Yucatán en el siglo XVI, los mayas todavía no tenían una sociedad consolidada, con un poder centralizado, sino que los pueblos en los que vivían se llamaban provincias. Algunos tenían mayor o menor grado de centralización política. Esas tierras o provincias se llamaban Cuchcabal y tenían un líder que era el señor natural o el rey, que se llamaba Alach Yuni. Y los mayas consideraban a este personaje como el Nahyum o el Señor Supremo. El derecho prehispánico es el conjunto de normas que regulan las acciones humanas impuestas por autoridades mayas y tienen propósito de asegurar el funcionamiento y el equilibrio de la sociedad maya, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Su convivencia estaba regida por reglas de carácter religioso, de usos y costumbres. Así se regulaba el matrimonio, los contratos, las obligaciones, etc. A pesar de que había varias diferencias entre el derecho prehispánico
de los mayas y los otros pueblos de Mesoamérica se compartían varios elementos en común como el derecho civil y el derecho religioso. En la sociedad maya, cada individuo era considerado un elemento integral de la sociedad. Solo adquiría valor como unidad social participando en actividades del grupo, adquiriendo obligaciones y derechos de una persona jurídica. Dependiendo de la prioridad existencial del grupo al que pertenece, el concepto de persona jurídica para los mayas estaba relacionado al estatus, de estar casados, de ser tributario, estar libre de obligaciones, no ser sujeto a deudas o de una falta de poder. Para ellos, una persona jurídica implicaba tener una casa y mandar en ella sin estar sujeto al suegro, al padre o tutor. Esta personalidad jurídica era necesaria para ocupar un puesto en algún oficio y dignidad de la República. Las leyes fueron y se basaron en los usos y costumbres. Las leyes, según los mayas, se dividían según los conceptos evidentes, como por ejemplo las leyes de naturaleza que eran emitidas por el rey, las leyes sociales o humanas emitidas por Yalmagtanil y las leyes divinas, espirituales o de índole sacerdotal, que eran regidas y cuidadas por los sumos sacerdotes, Ahaucan y su sacerdocio, los Avkinov. La persona jurídica tenía ciertos derechos y también contraía obligaciones. Relacionado con este concepto, algunas personas no podían realizarse plenamente ni contraer obligaciones o tener derechos, como los esclavos, que no eran considerados personas legales. En su lugar, los mayas los consideraban como objetos y cosas. Los mayas consideraban que el esclavo era un sujeto de cautiverio perpetuo y estaba considerado como una propiedad personal. Era tanto el valor que le daban a los esclavos que en 1549 los caciques principales de Maní intentaron matar a 2 frailes franciscanos con la finalidad de liberar a sus esclavos, ya que era su única riqueza y patrimonio. Los mayas tenían un tipo de código sobre la esclavitud, y todo asociado con los cautivos de guerra que eran hechos esclavos perpetuos de sus dueños. El ladrón quedaba hecho esclavo hasta que se redimía, y si no tenía la posibilidad, quedaba en esclavitud perpetua. La persona reducida a la esclavitud por castigo perdía su puesto político o religioso si es que lo tenía. Los sentenciados a esclavitud perdían su condición social en caso de ser nobles y su derecho a vivir con los de su linaje. Los que eran sentenciados a esclavitud por cometer algún acto de irrelevancia o robar algo pequeño podían comprar su libertad con sus propios medios, o bien algún pariente podía pagar por ellos dando el valor de lo hurtado. En el caso de los ladrones entregados a las autoridades, tenían que dar el valor comercial de un esclavo. Los hijos de los esclavos eran esclavos hasta que se redimía. No se hacían tributarios y eso solo se lograba con el alcance de la mayoría de edad. El que se casaba con alguna esclava o engendraba con ella quedaba hecho esclavo del dueño de esa esclava, y la misma situación pasaba con la mujer que se casaba con un esclavo. Si un esclavo moría pasando poco tiempo después de la venta, el antiguo dueño era obligado a devolver alguna parte del precio al comprador. Y lo mismo si huía y no le hallaban. El derecho maya, visto a través de sus características principales, presenta una estructura jurídica muy avanzada, también justa y con características propias, independientes y adecuadas a cada necesidad del pueblo a la cual se dirigía. El estudio y el análisis de las características del derecho en la sociedad maya, principalmente en Yucatán, nos proporcionan una visión más amplia y completa de esa cultura, y así nos permite comprender nuestro presente y también nos provee elementos para evaluar los problemas sociales más críticos de la región y sus posibles soluciones.